Hola, reciban todos un saludo cordial. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué Dios escogió a los grandes profetas. Me explico. ¿Por qué Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son conocidos como los profetas mayores, fueron escogidos en medio de su generación, en medio del lugar donde vivían y de las cientos, miles de personas que vivían a su alrededor? ¿Por qué ellos? Ciertamente nosotros conocemos lo que dice la Biblia acerca de ellos. Eran hombres entregados a Dios, al ministerio, fieles, obedientes, querían vivir una vida en santidad, etc. Pero hoy vamos a ver unas características, unas actitudes que llevaron a estos 4 profetas mayores a marcar una diferencia, a ser personas diferentes. Y vamos a ver que nosotros también podemos aplicar esas 7 actitudes que vamos a estudiar en la palabra del Señor en esta noche. Un tema que lo hemos titulado, ¿qué hizo diferentes a los grandes profetas? Y vamos a empezar entonces con el profeta Isaías. En la palabra del Señor vamos a ubicarnos en Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Entonces Isaías tiene una visión y en medio de esa visión él dice lo siguiente. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí hay 2 características, 2 actitudes que llevaron a Isaías a marcar una diferencia. La primera es la conciencia y la confesión de pecado. O sea, Isaías era consciente de su pecado y tenía la libertad de confesárselo a Dios. Era consciente del pecado que había a su alrededor y que era un pecado que también él había adquirido, y dice entonces que él era un hombre inmundo de labios. Y lo fascinante de la palabra del Señor es que a estos grandes hombres, grandes profetas, grandes héroes de la Biblia, no les esconde sus debilidades, no les tapa sus debilidades, no les guarda imagen. No hay una falsa piedad para esconder los errores del líder, del pastor, ni mucho menos del profeta. Entonces él dice, mire, yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Entonces la primera característica o actitud que vamos a ver en esta noche es la conciencia y la confesión de pecado. Entonces, es algo que nos tenemos que preguntar, ¿cómo está mi conciencia de pecado? ¿Soy consciente de los pecados que tengo? De los pecados que hayan a mi alrededor y que quizás yo he adquirido y estoy practicándolos también. Él vivía en un pueblo de labios inmundos y se volvió una persona de labios inmundos, y luego ¿qué hace? Lo confiesa libremente delante del Señor, porque sabía que el Señor era amplio en misericordia para perdonar. Entonces vayamos tomando nota. Es necesario que seamos conscientes de nuestro pecado. ¿Y quién nos convence de nuestro pecado? El Espíritu Santo revela nuestros pecados. Si cuando nosotros nos examinamos no encontramos nada digno de confesar, tenemos que decirle al Señor, examíname, oh Dios, como dice la palabra del Señor en los Salmos, examíname, oh Dios, y pruébame, y mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, yo debo decirle, Señor, yo me estoy mirando y no veo nada, pero examíname tú a ver qué hay y revélamelo para yo confesarlo y encaminarme por el camino correcto. Entonces, primera actitud, conciencia y confesión de pecado. Es un diferenciador de este profeta. Y la segunda es la decisión de servir sin condiciones. Versículo 8 dice algo espectacular.
Y es que Dios mismo hace una pregunta. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios lanza esa pregunta. ¿Y qué hace Isaías? Levanta la mano y dice, yo voy, heme aquí, envíame a mí. ¿A qué? No tenía la más mínima idea. Isaías no sabía la tarea que iba a hacer. Isaías no sabía dónde le iban a mandar, cuál iba a ser su ministerio, qué le iban a delegar, quién iba a ser su líder, quién iba a ser su pastor, qué ministerio le iba a tocar. Pero ya estaba levantando la mano diciendo, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Eso es actitud de servicio incondicional. Obviamente, con esa actitud, el Señor le entregó a Isaías unas revelaciones profundas de las profecías del Mesías y muchas otras cosas grandes que fueron entregadas a Isaías. ¿Por qué? Porque levantó la mano para servir sin pedir por adelantado la lista de chequeo de con quién le iba a tocar, dónde le iba a tocar, qué iba a hacer, a dónde iba a estar. Entonces, de Isaías aprendemos esas dos características: conciencia y confesión de pecado y una decisión de servicio incondicional. Pasemos a Jeremías, segundo profeta mayor. Jeremías, en el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Ya sabemos el contexto. El Señor llama a Jeremías y le hace pues el llamamiento para que sea profeta, para que sea su profeta, su llamado, para que vaya y hable en su nombre. Y en el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Jeremías dice lo siguiente: y yo dije Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jeremías? ¿Qué le estaba diciendo Jeremías al Señor en el versículo 6? No le estaba sacando una excusa para no hacer la tarea, como es el caso de Moisés, que también lo hemos estudiado, que Moisés por 4 ocasiones diferentes trata de zafarse de la tarea que el Señor le tenía cuando se le apareció en la zarza. Aquí Jeremías no estaba diciendo que no lo iba a hacer, estaba reconociendo su limitación, ¿verdad? Y esa es la tercera actitud que queremos estudiar en esta noche: reconocer sus limitaciones delante del Señor con libertad. Dicen, yo tengo esta limitación, Señor, pero en el nombre de Cristo yo lo voy a hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, escrito está. Pero necesito reconocer mis limitaciones, porque ahí reposa el poder de Cristo en mi debilidad, en mi limitación, en mi necesidad. Me completa el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, ese versículo, Jeremías con plena libertad le dice, mire, pues yo no sé hablar, soy un niño, ¿verdad? Pero no estaba diciendo no lo voy a hacer, estaba reconociendo una limitación. ¿Qué limitación tiene usted? ¿La reconoce delante del Señor? ¿Ha clamado al Señor? ¿Se le ha convertido en un obstáculo para no hacer la tarea, para no obedecer lo que Dios quiere que haga, para no cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó? No se le puede convertir en un estorbo, pero sí tiene que ser un motivo de oración, decirle, Señor, mira, tú me conoces, tú me formaste a mí en el vientre de mi madre, yo tengo esta limitación, pero yo voy a hacerlo, voy a ir, voy a hablar, voy a tomar la tarea que tú me has dado, la posta que tú me has dado, el desafío que me has entregado. Yo lo voy a hacer, pero esta es mi limitación. Y después de eso, si usted sigue leyendo, dice que el Señor le dice, mira, o sea, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Básicamente él estaba diciendo, yo voy contigo, yo voy contigo, tranquilo, yo sé que tienes esa limitación, pero tú lo vas a hacer, yo estoy contigo. Entonces, el punto 1, vamos a recordar, era la conciencia y confesión de pecado, que lo vimos en Isaías. El punto 2 es la decisión a servir sin condiciones. Y el punto 3, con Jeremías, es reconocer nuestras limitaciones y obviamente expresárselas al Señor en oración. Pero que eso no se vuelva en un obstáculo para cumplir la tarea, la misión y el propósito para el cual Dios nos sacó del vientre de nuestras madres. Vamos ahora a ver al tercer profeta mayor, a Ezequiel. ¿Qué características, qué actitudes tenía Ezequiel que lo hicieron diferenciar en su generación?
Vayamos entonces a la palabra del Señor, al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3 al 7. Dice así, en el capítulo famoso del Valle de los Huesos Secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije yo, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues cómo me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dos características vamos a ver en Ezequiel. La número 4, para llevar el conteo, es humildad. El Señor le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le responde Ezequiel al Señor? Señor Jehová, tú lo sabes, ¿verdad? O sea, una actitud de humildad, decirle, Señor, yo no sé, pero tú sí lo sabes, ¿verdad? No había una actitud de arrogancia, una actitud de autosuficiencia, de saberlo todo, de sabio en su propia opinión. No, humilde. Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes. Y la segunda característica que vamos a ver en Ezequiel, que sería la quinta de las que llevamos en nuestra lista, es la obediencia. Cuando yo tengo la humildad de reconocer que no sé, pero que Dios sí sabe, soy enseñable, ¿verdad? Y recibo cuando Dios me está enseñando. Y Dios utiliza a otras personas para enseñarme. Recibo de otras personas la enseñanza con humildad. Me dejo enseñar, me dejo guiar. Escucho o soy de los que todos se lo saben, ¿verdad? Que cuando alguien me va a decir, yo le contesto, yo ya lo sé, yo ya lo he hecho. Pero dice que Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. Básicamente, él estaba diciendo a Ezequiel, Señor, yo no sé. Enséñame cómo lo hago, ¿no? Y entonces el Señor le da unas instrucciones extremadamente claras y precisas en un paso a paso de cómo hacer que esos huesos que estaban muertos resucitaran. Un paso 1, 2, 3, 4, 5, porque cuando yo tengo humildad de reconocer que no sé, Dios me enseña el paso a paso. Pero cuando hay sabiduría en mi propia opinión y no me dejo enseñar, y a la gente que Dios ha puesto en mi camino para enseñarme, no le recibo, no hay forma de que yo crezca, no hay forma de que yo aprenda, ¿verdad? Dice que Dios le da ese paso a paso de cómo hacer que esos huesos resucitaran. Y entonces dice que él profetizó como le había sido mandado. Dice la palabra del Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Entonces, la quinta característica, ¿cuál es? Obediencia a la instrucción dada por Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tengo que filtrar las instrucciones que recibo, pasarlas por el tamiz de la palabra del Señor, y lo que no pase por ahí y se quede arriba del colador del tamiz, lo tengo que desechar. Y lo que pase por ahí, lo tengo que obedecer. Tengo que someter toda instrucción a lo que está escrito en la palabra del Señor. Dios le da esa instrucción y dice que él repitió exactamente como le fue dicho y que obtuvo el resultado esperado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y usted sigue leyendo, se da cuenta que Dios le da otras instrucciones para que viniera espíritu sobre los huesos, para que cobraran vida y fuera un ejército grande en gran manera. Entonces, dos características en Ezequiel: humildad y obediencia, que vendrían a ser la cuarta y la quinta. Pero resumamos nuevamente: la primera, conciencia y confesión de pecado. Segunda, decidido a servir sin condiciones, que las vimos en Isaías. La tercera es reconocer
mis limitaciones, que la vimos con Jeremías. La cuarta, humildad. Y la quinta, obediencia. El siguiente profeta mayor que vamos a estudiar es el profeta Daniel. En el libro de Daniel vamos a estudiar hoy dos actitudes que marcaron la diferencia o con las cuales Daniel marcó la diferencia. Vayamos a la palabra del Señor, a Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Recordemos que Daniel era esclavo, que había sido tomado en cautividad de la tierra de Israel y había sido llevado a Babilonia. Y en este versículo 8 del capítulo 1 vemos una actitud de Daniel, una característica que lo diferenció y se llama la santidad. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La santidad nace del corazón. Me propongo en mi corazón no contaminarme. Es una decisión, ¿verdad? No la puedo hacer solo. Necesito del poder del Espíritu Santo. Necesito del poder de Cristo que me fortalece. Porque no me ha sobrevenido ninguna tentación mayor de la que yo pueda soportar. Porque conjuntamente con la tentación viene la salida de parte del Señor, pero yo tomo la decisión de salir por la salida que Él me muestra o quedarme ahí. Necesito proponer en mi corazón no contaminarse. Y la santidad tiene voz. Dice que Daniel habló y pidió al jefe de los eunucos que no le obligaran a contaminarse. La santidad tiene voz. La santidad tiene que ser escuchada. Daniel dice, mire, yo eso no me lo voy a comer. ¿Sí? Yo ese vino no me lo voy a tomar. ¿Será que pueden evitar que yo me lo tome? Yo no me obliguen a hacerlo, ¿verdad? O sea, él ahí estaba arriesgando su vida porque él era un esclavo. Imagínese usted esclavo, le están dando la comida y el vino y usted diciendo que le den otra cosa. La santidad me lleva a mí a tomar un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Hablar y decir, no lo voy a hacer. No voy a ir a ese lugar. No voy a hacer eso. No voy a mentir. No voy a estar ahí. No, la santidad tiene que tener una voz que diga, no lo voy a hacer. Hasta aquí llegué, ¿verdad? Y eso es lo que hace Daniel, toma una decisión de decir, no, ¿verdad? Sabía que Dios lo iba a respaldar. ¿Había un riesgo? Claro. Había un riesgo que lo apartaran, que lo encarcelaran. Muchos riesgos tenía Daniel. Y muchas veces el temor que hay de los riesgos o de las consecuencias es lo que impide que la gente decida ser santa y decir, no, no lo hago. No voy a quebrar porque la voluntad de Dios, porque eso me va a contaminar, ¿verdad? Entonces, una característica, la número 6 de lo que vamos estudiando en esta noche es la santidad. Vamos al capítulo 6, versículo 10, y este es el pasaje cuando el foso de los leones, ¿verdad? Que habían promulgado un edicto que básicamente había que adorar una estatua del rey como si fuese Dios ante el sonido de la música que habían establecido en aquella época. Entonces, dice que Daniel cuando supo el edicto, dice el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, siguió viviendo su vida de oración normal. Siguió haciendo sus oraciones 3 veces al día normalmente, independientemente de la amenaza que había para aquellos que invocaran el nombre de un Dios diferente al rey que le habían puesto una categoría de Dios. ¿Qué pasó con Daniel? No cambió su vida espiritual por la presión del mundo. No sacó a Dios de su agenda por las ocupaciones, por el trabajo, por el estudio. No sacó a Dios de su agenda, ¿verdad? Siguió como si nada pasara. Y el versículo 13, allí mismo del capítulo 6, dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día
hace su petición. Entonces, es descubierta su vida de oración, su vida espiritual, es acusado y es lanzado al foso de los leones donde no le pasa nada, ya sabemos la historia. Y aquí está la séptima actitud que diferenció a este profeta, y era una vida de oración e intercesión, un estilo de vida de oración e intercesión independiente de las circunstancias. Recuerde que Daniel también estaba exiliado en un lugar donde no era su lugar de origen, había sido llevado a un lugar que no era su nación, ¿verdad? Allí Dios lo prosperó, allí Dios lo bendijo, allí estuvo ocupando posiciones de autoridad en el reinado de 3 reyes diferentes en aquella época. Entonces, este fue un hombre que independientemente de las circunstancias tenía una vida de intercesión y de oración. 3 veces al día oraba Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces al día oramos nosotros? ¿Oramos al día? ¿Cuántas veces a la semana oramos nosotros? ¿O solamente me limito con el tiempo de oración de la reunión a la que asisto, del tiempo que tengo en la iglesia o en el lugar a donde me congrego? Entonces, estas 7 actitudes y 7 características de estos grandes profetas los diferenció del resto de la gente, ¿sí? No es casualidad que fueran ellos los escogidos para que les fueran reveladas esas cosas grandes y ocultas que las demás personas no conocíamos, y que Dios los usó para revelar esas verdades y que nos llegaran a nosotros. En estos hombres habían características especiales que los diferenció de los demás. Vamos a resumir las 7 características. Vamos a orar. Pedirle al Señor que nos capacite para que nosotros también seamos personas que nos diferenciemos del montón, que nos diferenciemos de los demás. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Para que nos sean reveladas las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, y que Dios nos las enseña, para que nosotros las enseñemos al cuerpo de la iglesia. Para que esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, continúen enseñando su palabra y la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra, en espera de la segunda venida de Cristo, que es el anhelo de todos los que hemos aceptado y reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos reconocido que murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados, que hemos reconocido que en su nombre hay perdón de pecados, vida eterna, sanidad y medicina, liberación, y que viene por segunda vez. Entonces, primera característica, conciencia y confesión de pecado. Es tiempo de confesar todas aquellas cosas que nosotros podemos tener en nuestro corazón y aún no hemos confesado. Porque la palabra de Dios dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la cruz el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados y transgresiones para hacernos libres de sus consecuencias y de la muerte que acarrea el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso muere Jesucristo, para pagar mi pecado y que yo viva eternamente cuando reconozco que Él es mi Señor y mi Salvador y que pagó una deuda que yo no podía pagar. Segunda característica, decidido a servir sin condiciones. Heme aquí, envíame a mí. ¿A qué? A lo que tú me envíes, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que venga de Dios para usted es bueno, agradable y perfecto. La tarea que Dios le tiene y el propósito de Dios para su vida es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Heme aquí, Señor, yo lo voy a hacer. Tercera característica, reconocía sus limitaciones. Señor, no sé hablar, soy un niño, dijo Jeremías, pero eso no me va a impedir hacer tu voluntad. Tengo una limitación, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estoy completo en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios me guía a toda verdad. Hay un versículo maravilloso que dice que nosotros tenemos la unción del Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu de Dios me enseña lo que yo tengo que saber. Cuarta característica, humildad. Tú lo sabes, Señor, dijo Ezequiel. Y obediencia, siguió paso a paso lo que Dios le dijo y resucitó el valle de los huesos secos, en esa visión que tuvo Ezequiel. Sexta característica, santidad. Propuso en su corazón no contaminarse, y acuérdese de lo que hablamos, la santidad tiene voz, la santidad se oyó. No quiero hacerlo, no me obliguen a contaminarme. Pidió no hacerlo, diga no.
hay que aprender a decir, no lo voy a hacer, no voy a pecar, no voy a hacer esto, no voy a mentir, no voy a sobornar, no voy a seguir haciendo esto que no agrada al Señor. No, que su santidad se escuche audiblemente, que los demás escuchen la intención de su corazón de ser santo. Séptima característica, vida de oración e intercesión. Y oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes, un estilo de vida de oración. Entonces vamos a orar y declarar que en el nombre de Cristo Jesús, estas actitudes que caracterizaron a estos grandes profetas, los llamados profetas mayores, por el Espíritu Santo, sean actitudes que nosotros, si no las hemos desarrollado, las desarrollemos en nuestra vida, para la gloria del Señor, para el beneficio del cuerpo de la iglesia, para el ejercicio de la función y misión que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, para que su palabra crezca y se multiplique, para que su familia se restaure, para que se restaure su relación con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su salud, con el mismo Señor, que se reconcilie usted con el Señor. Entonces, oremos y démosle gracias a Dios porque el Señor escogió a hombres como usted y como yo, con debilidades, con limitaciones, con necesidades, pero esos hombres tomaron una decisión y fue decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí con mis limitaciones, y tomaron decisiones para ser santos y para vivir una vida de intercesión y de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tú nos permites estar delante de tu palabra en esta noche. Tu palabra dice, Señor bendito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro sobre usted la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No es tiempo de tener miedo, no es tiempo de tener angustia. Es tiempo de estar reposado delante del Señor y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. No sé para qué soy bueno, no sé para qué puedo ser útil, pero me pongo en tus manos, entrego mi vida en tus manos. Entregue usted su vida en las manos del Señor en esta noche. Lo que tenga de vida, entréguelo hoy. En las condiciones en las que esté hoy su vida, entréguela en la mano del Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito. Tú conoces mi vida, conoces mis limitaciones, pero yo creo que tú tienes un propósito para mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, lo que usted tenga. Si no tiene nada, dile, Señor, te entrego lo que no tengo, para que tú me des de lo que tú tienes. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y exponga delante del Señor aquellas limitaciones que usted considera que tiene en su corazón. Y sepa que la misma respuesta que Dios le dio a Jeremías se la da a usted. Es aquí que no sé hablar porque soy un niño, dijo Jeremías. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Básicamente Dios le dijo, no hay impedimento alguno, no hay obstáculo alguno que impida que yo cumpla mi propósito en ti, porque la buena obra que comencé en ti la voy a terminar hasta que te encuentres con Jesucristo, dice la palabra del Señor. Entonces no hay ninguna limitación que supere el poder y la autoridad de Cristo Jesús para levantarlo, para llenarlo de su espíritu. Entonces dígale, Señor, lléname de tu espíritu, úngeme, Señor, con el fuego de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Renuévame en el espíritu de mi mente. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Porque he aquí que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Límpiame, Señor, para que yo pueda hablar palabras que vengan de ti y dar aliento al cansado, y hablar a los abatidos y declarar apertura de las cárceles y libertad a los cautivos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Entregue su vida en las manos del Señor. De seguro el Señor puede hacer que su vida sea mucho más fructífera de lo que usted ha conseguido que su vida sea hasta hoy. Entréguese en las manos del Señor. Y así como Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. Reconozca que usted no sabe todas las cosas que debería saber. Y que quizás hemos tomado decisiones que no han sido correctas porque no sabíamos cuál era la mejor decisión. Pero no importa. Es tiempo de decirle, Señor, enséñame.
Enséñame cómo lo hago, que yo voy a ser obediente a tu voluntad. Enséñame cómo restaurar mi vida, mi familia, Señor. Mi relación con mis padres, Señor, mi salud, mi vida profesional, emocional, sentimental, sexual. Enséñame porque yo no sé. Hoy reconozca con humildad que necesita la sabiduría de Dios para levantarse, para restaurar, para que su vida sea transformada y en ese proceso ayudar a que otros también se levanten. En ese heme aquí, envíame a mí. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Y que sigamos paso a paso tus instrucciones, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así como el profeta Daniel, Señor bendito, que nosotros seamos aquellas personas que tomamos la decisión y nos proponemos en nuestro corazón ser santos, Señor bendito. No contaminarnos, Señor. Y que mi santidad tenga voz y la escuchen las personas que me rodean. No, es tiempo de decir no. Es tiempo de decir no más. En el nombre de Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no me ha sobrevenido ninguna tentación mayor de la que yo pueda soportar. Porque conjuntamente con la tentación viene la salida. Ate en el nombre de Cristo Jesús. Reprenda y eche fuera de su vida aquella debilidad, aquel pecado, aquello en lo que ha estado atado. Átelo en el nombre de Cristo, repréndalo, renuncia a eso, declárese lavado con la sangre del Cordero y sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Por el Espíritu de Dios sea libre y que se escuche su santidad. Tome la decisión que el Señor le revela en esta noche. Tómela en el nombre de Cristo Jesús. Y sustituye esa decisión y esa práctica por una vida rica en oración. Como Daniel dice que oraba 3 veces al día. La única manera de vivir una vida santa es mantener una vida continua de oración e intercesión para estar fortalecido en fe ante las acechanzas del maligno, del mundo y de la carne. No hay forma de vivir una vida santa si no hay una vida rica en oración, continua y diaria, porque es una lucha, y no es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, porque escrito está que la lucha no es contra carne y sangre. Y para esa lucha, tenemos que prepararnos en oración y en intercesión continua y diariamente. Fortalécenos, Señor, haznos esforzados y valientes para la oración, para la intercesión, para la alabanza, para congregarme, para no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y llevemos fruto, Señor, que perdura, y que tu palabra sea predicada hasta lo último de la tierra. Aquí estamos, Señor. Envíanos a nosotros, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, te hemos orado con gratitud. Amén. Bueno, entonces tenemos tarea para practicar estas 7 actitudes que fueron características diferenciadoras de estos grandes profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, de los cuales hemos recibido tanta enseñanza y revelación por el Espíritu Santo. Entonces, un abrazo a todos. Recuerden multiplicar estos mensajes, enviárselo a sus amigos, publicarlos en sus redes sociales, de modo que sigamos contribuyendo a que la palabra de Dios crezca y se multiplique en las redes sociales hasta lo último de la tierra. Un abrazo, que Dios los guarde.